Comenzamos, doctora. Buenos días a todos y todas. Tengo el enorme gusto de darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y agradecerles por su presencia en el Think Tank Webinar Series organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, a quien aprovecho para felicitar por la organización de estos interesantes webinars que estimulan la vida académica del CEDES. El día de hoy daremos inicio a la conferencia Ombudsperson Municipal, una necesidad en el Estado mexicano, programada para el día viernes 13 de noviembre a las 11 del día. Podrán seguir la transmisión a través de Zoom, gracias a los que se registraron por esta vía, pero también les recuerdo que el evento será transmitido a través del Facebook Live del fanpage de la UNACH. Quiero pedirles a todos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Haré lo mismo en el momento en que le dé el uso de la voz al doctor Eliseo. Él tendrá un tiempo aproximado de 40 minutos para su exposición. Cada uno de los participantes puede hacernos llegar sus preguntas a través del chat, a través de este chat que estaré leyendo atentamente y tomando nota. Por favor, a todos les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, igual que sus cámaras. Y bueno, antes de cederle la palabra al doctor Eliseo, quiero hacer una lectura de su semblanza curricular. El doctor Eliseo Muñoz Mena es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho Campus 3 de la UNACH. Es maestro en Derecho Procesal Penal, es doctor en Investigación de Juicios Orales y doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Querétaro. Es profesor de medio tiempo con licencia en la Facultad de Derecho de la UNACH. Ha sido coordinador de investigación y posgrado en esta misma facultad de 2018 a 2020. También ha fungido como asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y de 1999 a 2018 fue secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana Municipal en San Cristóbal de las Casas, en calidad de especialista en derechos humanos. También ha sido abogado postulante y tiene una extensa trayectoria en publicación de artículos y de capítulos de libro. Los libros que voy a mencionar son Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, editado por Editorial Flores en 2016 y 2018. Otro de sus libros es La clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. El título de la imputación para el Ministerio Público, primera edición, editado por la Universidad Autónoma de Chiapas en 2019. Tiene una cantidad impresionante de artículos y capítulos de libro. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México en el bloque de derechos humanos. Actualmente es catedrático de estudios de posgrado, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas y director de Asuntos Indígenas en Reclusión, adscrito a la cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como pueden observar, tiene el doctor Eliseo una trayectoria muy distinguida y además es un académico con una sólida formación. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros en este día. Bienvenido, doctor Eliseo. Le cedo el uso de la voz. Tiene usted 40 minutos para hablarnos de este tema sumamente interesante. Adelante. Ok. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto escucharlas y saludarlas por este medio. También les suplico un poco de paciencia, como estoy prácticamente en mi oficina y estamos
muchas veces con muchos pendientes. Espero no interrumpir, pero posiblemente si es muy urgente, a veces me sucede, ¿no? Pero bueno, entonces, finalmente, agradecer a la doctora Andrea Mena, al maestro Dorian y a todos quienes han hecho posible este evento. Si no se llegase a escuchar, igual alguien que me lo haga saber. Pues bien, hoy vamos a platicar, más que nada es una plática, sobre el Opus Persum Municipal, una necesidad en el Estado mexicano. Es el título que tiene la plática y tiene que ver prácticamente, hago una breve introducción, tiene que ver prácticamente con la necesidad de establecer organismos protectores de derechos humanos con personalidad jurídica, patrimonio propio, con una naturaleza similar a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la de las comisiones estatales de los derechos humanos, y esta, para el caso de los municipios, una con semejante características, pero para el ámbito municipal, es decir, con competencia exclusiva para temas del ámbito municipal. Es decir, en eso consiste el planteamiento que les voy a realizar el día de hoy. Es importante también que comente que, tal y como se leyó en mi currículum, solo para efectos de algunos ejemplos que posiblemente yo señale durante la plática, eh, su servidor trabajó prácticamente 20 años para el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el área de servicios públicos, de tal manera que en su momento me involucré con temas relacionados con mercados, rastros, panteones, comercio en la vía pública, sexo servicio, control de bebidas alcohólicas, salubridad local y salud pública municipal. Es decir, estuve involucrado en todos esos temas, entonces posiblemente yo mencione algunos ejemplos que se relacionan con esas funciones, y de ahí la inquietud de escribir este artículo que les voy a compartir hoy mediante esta charla. Pues bien, damos inicio entonces haciendo esta breve introducción. En primera, comentar que en el Estado mexicano existen dos mecanismos para la protección de los derechos humanos, como ya sabemos, que son los mecanismos jurisdiccionales y los mecanismos no jurisdiccionales. En los mecanismos jurisdiccionales encontramos al juicio de amparo, ya todos lo sabemos, al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que se enfoca en la tutela de derechos de esta naturaleza, políticos electorales, y también podríamos considerar como un mecanismo de control constitucional para la protección de los derechos humanos a la acción de inconstitucionalidad, ¿no? En el momento en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de los derechos humanos, pueden impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas aquellas normas de carácter general que violen derechos humanos. Entonces, yo me quedaría con esos tres mecanismos jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos y me voy ya al apartado que nos corresponde en la plática del día de hoy, a los mecanismos no jurisdiccionales, cuyo fundamento constitucional es el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, en este 102 apartado B encontramos el fundamento constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los organismos protectores de los derechos humanos a nivel local. Ahora bien, dicho esto, empezaré por hacer unas reflexiones en torno al tema de los derechos humanos. Y en ese sentido es importante compartirles que a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, se genera una nueva concepción, se abandona la concepción de garantías individuales y da paso a dos grandes categorías jurídicas que son los derechos humanos por una parte y las garantías para la protección de los derechos humanos por otra. Es decir, desaparece el concepto de garantías individuales y nos quedamos con dos grandes conceptos, ¿no? En ese sentido, habría que considerar, y empiezo yo ya a aterrizar el tema, habría que considerar que tanto los derechos humanos como las garantías para la protección de los derechos humanos, que en términos de la Constitución Política Mexicana es obligación de todas las autoridades del Estado mexicano darles cumplimiento, habría que considerar entonces que dentro de esa categoría de todas las autoridades tendríamos que incluir, por supuesto, a la Federación, al Estado, a los municipios, así como al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial. Entonces, lo que yo quiero en este momento aterrizar es lo siguiente, que este concepto de derechos humanos, a que se refiere el artículo primero de la Constitución Política Mexicana,
y las garantías para la protección de los derechos humanos como nueva categoría jurídica que se generó a partir del 10 de junio del año 2011, por supuesto que en su cumplimiento también atañe y obliga a los municipios. Recordemos que los municipios tienen dentro de su, son el primer eslabón o el primer contacto que existe entre los vecinos de un municipio, entre los ciudadanos, entre la ciudadanía y los municipios. Me parece que existe un contacto bastante importante y bastante considerable. Podría yo mencionar en ese sentido que hay derechos humanos como la salud pública, como la salubridad, como el derecho a un entorno vital saludable, al agua potable, a la cultura, al deporte, al trabajo en su modalidad de libertad de comercio o industria. Aquí me atrevería yo a mencionar, por ejemplo, todos aquellos casos de violación a derechos humanos que se generan en torno a la regulación del comercio ambulante o del comercio en la vía pública, que sabemos que es un tema que en todo México y en Chiapas, por supuesto, causa muchas violaciones a los derechos humanos en esa regulación. Podemos mencionar también el derecho de reunión, el derecho de petición, el derecho a gozar de los servicios públicos como calles, parques, jardines, alumbrado público, alcantarillado, el tema de la tolerancia religiosa, el tema de la educación, libertad de expresión, la igualdad entre el hombre y la mujer, el libre esparcimiento en los espacios públicos, por mencionar, compañeros y compañeras, algunos derechos, sin que eso sea, la lista sea limitativa, entre los cuales se encuentra involucrado el municipio o la administración pública municipal. Ahora bien, en este sentido, mencionaré que dentro de esta categoría de derechos humanos y de garantías, yo les voy a compartir algunas definiciones que son propias, muy brevemente. Desde mi punto de vista, los derechos humanos los vamos a considerar como un conjunto de prerrogativas, de libertades, de facultades inherente a la naturaleza de las personas, cuya realización resulta indispensable para su desarrollo integral. Vean que cuando hablamos de derechos humanos es hablar del desarrollo integral de las personas, constituidos desde su origen, esencia y finalidad por la dignidad humana como un valor supremo. Ese es otro punto que pongo sobre la mesa, en el sentido de considerar que la dignidad humana constituye uno de los valores fundamentales en torno al concepto de los derechos humanos y que estos derechos humanos son reconocidos como prepositivos, es decir, antes de la existencia del Estado mismo, antes de la existencia de la federación, de los estados, de los municipios, los derechos humanos son inherentes a nuestras personas. Y también establecer que estos derechos humanos son reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, por supuesto a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, y que en tal sentido el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar para su goce efectivo. Es decir, que les comparto este concepto de derechos humanos que tiene como finalidad entonces lo que les comentaba, establecer que esta categoría, este concepto, en su cumplimiento atañe a todas las autoridades, incluyendo a los municipios. Ahora bien, también les comparto una cita de Emmanuel Kant en torno a la dignidad. Desde el punto de vista de Emmanuel Kant, refiere que la dignidad es un requerimiento moral que exige tratar a toda persona como un fin en sí mismo. Y refiere Emmanuel Kant que todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite equivalente, posee dignidad. Esto también para efectos de tomar en consideración que dentro de los actos, omisiones e incluso dentro de la normatividad que emite los municipios se pueden afectar derechos humanos, pero sobre todo también se pueden afectar la dignidad. Para muestra, por ejemplo, vemos en la capital, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ese jaloneo, por decirlo así, que se genera entre fiscales del ayuntamiento y personas que se dedican a vender en la vía pública, en la que me parece que sobremanera se violenta la dignidad de esas personas, como no tienen una idea, ¿no? Para aterrizar que estos conceptos que regularmente, como el de derechos humanos, como el de garantía para la protección de los derechos humanos,
que siempre lo vemos a nivel de autoridades federales, autoridades estatales, juzgados. No solo estas autoridades pueden violentar los derechos humanos y las garantías, también a nivel municipal existe una vasta violación a los derechos humanos de los vecinos de un municipio en muchísimos temas. Ya posiblemente platique yo algunos de ellos. Ahora bien, compartido que ha sido estos conceptos de derechos humanos, este concepto de dignidad como un valor fundamental de las personas y que implica, como les he comentado, que todo aquel acto o omisión que atente contra la dignidad de las personas, por supuesto que atenta contra sus derechos humanos. Menciono también brevemente que en esta categoría de garantías para la protección de los derechos humanos, que se realiza a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, se encuentran, ¿qué cosa? Todos aquellos requisitos, todas aquellas condiciones y exigencias que tienen que cumplir todas las autoridades, e insisto, incluyendo las autoridades municipales, tienen que cumplir toda esta serie de requisitos para efectos de sustentar o fundamentar la constitucionalidad y la convencionalidad de sus actos y de sus omisiones. ¿Y a qué me refiero con garantías para la protección de los derechos humanos? Aquellas que están previstas principalmente en los artículos 14, 16, 17 e incluso el 20 constitucional. ¿A qué me refiero? A que habría que considerar también de que dentro de la categoría de aquellos actos por los cuales se puede violentar derechos humanos, que son muy perceptibles cuando promovemos un juicio de amparo, de acuerdo al artículo 14 constitucional encontramos a actos privativos de derechos humanos. Y de acuerdo al artículo 16 constitucional, también existe una categoría de actos de molestia. De tal manera entonces que tanto, vaya, si me aterrizo a nivel municipal, los municipios, las administraciones públicas, me refiero a una dirección de ecología, a una dirección del deporte, a una dirección de la policía, a una dirección de servicios públicos, a una dirección de desarrollo urbano, a una dirección de obras públicas, por ejemplo. Todas esas autoridades, en algunos supuestos, por supuesto que llevan a cabo actos privativos de derechos humanos y también llevan a cabo actos de molestia en materia de derechos humanos. De tal manera que esas garantías previstas en el artículo 14 constitucional que refieren que cuando una autoridad lleva a cabo un acto privativo de derechos humanos, a ese acto privativo deberá previamente existir, ¿qué cosa? Un juicio previo, se verán cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme una ley expedida con anterioridad al hecho y ante un tribunal competente o ante una autoridad competente. Por supuesto que, desde mi punto de vista, a nivel municipal también se generan actos privativos. Puedo mencionar ejemplos en los cuales, en los que a través de una resolución administrativa o de un acto administrativo se cancelan licencias de funcionamiento, por ejemplo, se revocan algún tipo de licencia o de permiso que implica entonces en el ámbito de la esfera de derechos humanos de las personas, de los propietarios de giros mercantiles, por ejemplo, de los propietarios de una obra pública, por ejemplo, implican ¿qué cosa? Ese acto privativo. Y por supuesto que ese acto privativo debe de cumplir con todas estas categorías a las que se refiere el artículo 14 constitucional. Lo mismo pasa con los actos de molestia. Infinidad de actos de molestia existen a nivel municipal, los cuales, de acuerdo al 16 constitucional, deben de estar fundados, motivados, expedidos por autoridad competente y también deben de constar por escrito. Entonces vean cómo estas categorías de actos privativos, de actos de molestia, esas garantías que se refiere el artículo 14 y 16 constitucional, no son lejanas a los municipios. Y menciono también por ejemplo, a la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, que por supuesto también el municipio tiene que tutelar esta garantía de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva a favor de todas las personas. Esto es, porque cualquier persona o los vecinos de un municipio van y tocan a la puerta de un municipio, de una autoridad administrativa para que se hagan valer sus derechos. Por supuesto, en el ámbito de la administración pública municipal. Podría yo mencionar incluso temas relacionados con justicia alternativa, mediación, conciliación, que por supuesto
a los cuales debe de ajustarse la administración pública municipal. Entonces, hago esta breve introducción en torno a este tema de derechos humanos y garantías aterrizados al ámbito de la administración pública municipal para evidenciar que, por más sencilla que pudiera parecer la actividad de la administración pública municipal, por supuesto que impacta en la vida de los vecinos de un municipio y por supuesto de que si no se ajustan a estas categorías de derechos humanos y de garantías, habrá violación a la esfera de derechos de todas las personas. A propósito, menciono o les comparto el título de una tesis jurisprudencial que señala lo siguiente, que las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, les hablaba yo ahorita de la garantía de acceso a la justicia, refiere, no son privativas del ámbito judicial, sino que su dimensión de acceso a la justicia comprende los procedimientos administrativos de carácter no contencioso seguido ante las dependencias del Poder Ejecutivo, Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal y por supuesto que también del Ejecutivo Municipal. Ahora bien, no puedo también dejar de mencionar algunos conceptos novedosos después de la reforma constitucional, como son la interpretación, el concepto de bloque de constitucionalidad, el concepto de interpretación conforme y el concepto de principio pro persona. Brevemente les comparto que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, no es sino hablar de ese conjunto de disposiciones, tanto de nuestro derecho interno, de nuestro derecho doméstico, partiendo de la Constitución Política Mexicana y toda la legislación ordinaria, así como de aquellos tratados internacionales que de acuerdo a la Constitución Política Mexicana tienen esa categoría de ley suprema. Es decir, cuando hablamos nosotros de bloque de constitucionalidad, nos vamos a referir a esas disposiciones que emanan tanto de la Constitución Política Mexicana como de los tratados internacionales que constituyen en la actualidad una fuente en materia de derechos humanos. De tal manera entonces que todas las autoridades, y me vuelvo a aterrizar, incluyendo la administración pública municipal, incluyendo a los municipios, incluyendo a los ayuntamientos, tienen la obligación entonces de respetar los derechos humanos previstos en la Constitución, así como los derechos humanos que emanan de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Puesto que este concepto de bloque de constitucionalidad, en términos del artículo primero, párrafo tercero, pues atañe a todas las autoridades, porque claramente establece todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ya sabemos, conforme a los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y así también se tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Vean que todas estas categorías, todas estas obligaciones y todos estos deberes y principios a los que hay que darle cumplimiento, la Constitución es muy clara en establecer que atañe a todas las autoridades. Otro concepto que también se añade a esta charla es el de interpretación conforme, que mandata qué cosa, que la interpretación de las normas infraconstitucionales, es decir, legislación secundaria, leyes estatales, códigos locales, constituciones locales, reglamentos municipales, acuerdos de cabildo, circulares, etcétera, deberán de ajustarse ¿a qué? Deberán de ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De tal manera que si el municipio es Benemérito de las Américas, es Salto de Agua, Chiapas, es Yajalón, Chiapas, etcétera, por pequeño que pudiera parecer el municipio, tiene esta obligación constitucional de ceñirse a la Constitución y a los tratados internacionales en vía del ejercicio de lo que se conoce como interpretación conforme. Y finalmente, en lo que hace a esta categoría que les estoy compartiendo, conforme a la reforma constitucional, que me permite abrir un preámbulo para ya aterrizar formalmente el tema que les quiero compartir. También recordemos que existe otra categoría jurídica que se conoce como control de convencionalidad, incluso en su modalidad difusa ex oficio. ¿En qué se traduce? Se traduce simple y sencillamente en la obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano de no aplicar o de inaplicar
una norma del derecho interno cuando se advierta que esa norma jurídica contraviene a tratados internacionales. Y ahí me voy nuevamente. Dígase acuerdos de cabildo, reglamentos municipales, circulares, manuales de organización, lineamientos en materia administrativa municipal, por supuesto que tienen que ajustarse en su aplicación y en su materialización a esta categoría de control de convencionalidad que recordemos que surge en el 2005, en 2006, perdón, a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando afirma la Corte Interamericana que todas las autoridades de todos los estados que pertenecen al sistema interamericano están obligados a velar por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás disposiciones que de ella emanan. Por supuesto, me refiero a opiniones consultivas, me refiero a jurisprudencia de la Corte Interamericana, me refiero a las sentencias de la Corte Interamericana, a las cuales se les tiene que dar cumplimiento, ya sea de manera directa o incluso a través de un control de convencionalidad difuso ex oficio, que se traduce en la inaplicación de estas normas jurídicas infraconstitucionales cuando contravengan a la Constitución y a los tratados internacionales. Ahora bien, abierto esta plataforma, digamos, de conceptos básicos o fundamentales en materia de derechos humanos, que me parece que pudieron advertir que los fui aterrizando al ámbito municipal, voy a empezar ya a platicar del tema que nos ocupa ya de manera más concreta, y empezaré por mencionar que en el caso de México, los antecedentes del Ombudsman, como se le conoció originalmente, actualmente se prefiere ya hablar de ombudsperson para referirse a cualquier persona, hombre, mujer o incluso de la comunidad LGBTTIQ y más, que pudieran ocupar este cargo, ¿no? Entonces, el concepto de ombudsman tiene que ver más bien con hablar de un representante del pueblo, pero un representante del pueblo hombre, o un defensor de los derechos humanos hombre, ¿no? En la actualidad, por eso hay categorías como la de pro homine, que desaparecen y hablamos mejor de principio pro persona, que por cierto también es un concepto muy fundamental que no pudiéramos dejar de mencionar. Y lo mismo pasa con el concepto de ombudsman. Originalmente surge de esa manera como ombudsman, y actualmente lo más propio, lo más ajustado a esta nueva cultura en materia de derechos humanos es hablar del ombudsperson, ¿no? Ombudsperson municipal, ombudsperson estatal o ombudsperson nacional, ¿no? Ahora bien, esta figura de ombudsman, como se le conoció originalmente, surge en 1809 en la Constitución de Suecia y nace con la finalidad de restringir los poderes de la monarquía. Y hago una acotación. Cuando me refiero a ombudsman o a ombudsperson, me estoy refiriendo prácticamente a la protección o tutela no jurisdiccional de los derechos humanos, actualmente prevista en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana. Pues bien, surge en 1809, les comentaba, con la categoría de ser un defensor del pueblo o un representante del pueblo. Surge en la Constitución de Suecia y les comentaba para restringir los poderes de la monarquía. En ese sentido, el Parlamento de Suecia nombró a un delegado con la función de recibir quejas del público y trabajar sobre la administración pública. Vean que una de las características que tiene los mecanismos no jurisdiccionales de los derechos humanos es tutelar la violación a los derechos humanos, así como la violación a las garantías para la protección de estos derechos humanos que provengan de actos de la administración pública, federal, estatal o municipal, según corresponda. Esto es del Ejecutivo, ¿no? Y refiere en este ámbito histórico que el ombudsman era el encargado de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de poder, los errores, las negligencias y las decisiones injustas de las autoridades, con el fin de mejorar la acción del gobierno y de lograr una administración más abierta y transparente para los administrados. En México, particularmente, el antecedente es la Procuraduría de los Pobres,
creada en San Luis Potosí en 1847, impulsada por Ponciano Arriaga, para defender a las clases más vulnerables. Y mencionaré brevemente algunos otros antecedentes, aquí ya estoy en el ámbito histórico del Obdus Person u Ombudsman, tanto a nivel mundial como a nivel México, ¿no? Y en ese sentido podríamos mencionar que en 1985 se crea la Procuraduría de Vecinos del municipio de Colima, por ejemplo, y también en el 85 se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, ¿no? Como también un ente semejante o con la naturaleza jurídica de un ombudsman o de un ombudsperson. En Oaxaca surge también la Procuraduría para la Defensa Indígena en 1986. En 1987 se crea la Procuraduría Social de la Montaña y Asuntos Indígenas en el estado de Guerrero. Y así, compañeras y compañeros, podríamos mencionar otros ombudspersons que se crearon a lo largo de la historia, pero aterrizo ya en que por decreto presidencial del 5 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por decreto, pero fue hasta el año de 1992 cuando se incluyó en el marco constitucional, esto es en el artículo 102 apartado B, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos protectores de los derechos humanos a nivel local, que también tienen la función de tutelar los derechos humanos en el ámbito municipal, es decir, las comisiones estatales tutelan violaciones de derechos humanos en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Este mecanismo no jurisdiccional, este ombudsperson nacional y estatal, surge en 1992 al incorporarse al artículo 102 apartado B de la Constitución Política Mexicana. Ahora bien, brevemente comentamos que, de acuerdo al artículo 102 apartado B, prácticamente es el Congreso de la Unión y las legislaturas locales los que tienen la competencia para establecer organismos protectores de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, y que en este sentido es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien tiene la competencia para tutelar los derechos humanos que provengan de la administración pública federal, y serán los organismos estatales a nivel local en cada una de las entidades federativas quienes van a tutelar los derechos humanos por violaciones que provengan tanto de la administración pública estatal como de la administración pública municipal. Ya no me meteré en otras cuestiones de competencia por razones de tiempo, pero en términos generales, es lo que nos señala el artículo 102 apartado B, añadiendo que, de acuerdo a esta disposición constitucional, estos organismos tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio y también gozan de autonomía. Ahora bien, en cuanto al tema que les quiero compartir en concreto, vean que voy de lo general a lo particular, y ya cuando hablamos nosotros cuando su servidor habla del ombudsperson municipal en México, habría que recordar que este 102 apartado B de la Constitución Política Mexicana, pues tenemos que conjuntar, ¿no?, con las disposiciones que emanan del artículo 115 constitucional, puesto que desde el 115 constitucional se generan las bases constitucionales para regular a los municipios. Entonces, lo que les voy a compartir a partir de ahorita es cuál es el tratamiento que se le ha dado al ombudsperson municipal en México a lo largo de toda la República Mexicana, y para tal efecto lo que su servidor realizó fue un estudio pormenorizado prácticamente de las 32 leyes orgánicas municipales, o en algunos estados, como en el caso de Chiapas, que se llama Ley de Desarrollo Constitucional. Es decir, entonces, hago un estudio de cuál es el tratamiento jurídico, cuál es el tratamiento jurídico que se le da al ombudsperson a nivel municipal. Ojo, esto independientemente de que las leyes, por ejemplo, la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, por supuesto que tiene ya establecida una competencia
para atender asuntos tanto de la administración pública estatal como de la administración pública municipal. Pues bien, y este estudio lo hago, o les voy a ir mencionando el nombre de la legislación, el estado de la república que corresponde y cuál es el tratamiento que le ha dado esa ley orgánica o esa ley de desarrollo constitucional o esa ley municipal reglamentaria del 115 constitucional en cada una de las entidades federativas, es verificar entonces cuál es, cómo involucra la protección y tutela de los derechos humanos en el ámbito municipal. Entonces, empezaré, como les decía, de mencionar algunas entidades de las repúblicas, sus legislaciones y cómo aterrizan el tema de la defensa de los derechos humanos en el ámbito municipal. Y en este sentido, vean que para el caso de Chihuahua, en su código municipal, en el código municipal para el estado de Chihuahua, hace realiza un mandato muy genérico y refiere que los municipios tienen la obligación de expedir normas generales, tomar medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una libre de violencia, a una vida libre de violencia. En el caso de Chihuahua, y me parece que el contexto se presta para tal efecto, a nivel municipal, más que ocuparse del ámbito de los derechos humanos a nivel general, se ocupan específicamente de determinar que de manera genérica los municipios tienen la obligación de expedir estas normas generales y presupuestales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vean. En el caso de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para este estado hace alusión a que los ayuntamientos van a identificar o deben identificar los principales obstáculos que impiden el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de las personas que transitan o habitan en el municipio, y a partir de ello elaborar programas o planes de acción que establezcan estrategias, líneas de acción, plazos y unidades responsables que tengan por objeto el reconocimiento, respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Vean cómo aquí ya el mandato es un poquito más específico en torno al tema de los derechos humanos. Para el caso de Baja California, en la ley del régimen municipal para el estado de Baja California, dispone que el presidente municipal tiene atribuciones para promover entre los habitantes del municipio el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. A ver, quiero comentar algo para que le haya sentido a la forma en que les estoy compartiendo. Les comentaba que parto de lo general y en este mismo tenor a lo particular. Y vean cómo Chihuahua habla de que esa potestad de realizar acciones en torno a los derechos humanos corresponde a los municipios. Para el caso de Coahuila de Zaragoza, habla de los ayuntamientos como entes. Ustedes recordarán que por supuesto hay una diferencia entre municipio, entre ayuntamiento, entre cabildo, entre administración pública, etcétera. Eso es otro cuento, pero hago esa acotación. En el caso de Baja California, donde estaba yo ahorita mencionando, vean cómo ya el mandato es muy específico. Le dice, ¿sabes qué? Presidente municipal, ¿no? Tienes la atribución de promover entre los habitantes del municipio el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué pasa en Hidalgo? En Hidalgo, en la ley orgánica municipal del estado de Hidalgo, vean cómo empieza ya a aterrizar más el tema de la tutela de los derechos humanos a nivel municipal. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica municipal del estado de Hidalgo prevé un enlace institucional con la Comisión de Derechos Humanos estatal y refiere incluso que el encargo debe de recaer preferentemente en un regidor quien actuará como vínculo con facultades para fomentar e impulsar la cultura de ese tipo de derechos y que tendrá, entre otras funciones, diseñar las políticas municipales para la defensa y promoción de los derechos humanos y orientar a la población hacia las vías que pueda utilizar para la defensa de sus derechos humanos. Se va aterrizando más el tema. En el caso de Durango, en la ley orgánica municipal del municipio libre del estado de Durango, refiere que el ayuntamiento, a través de su representante legal, establecerá un enlace institucional con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Durango, quien actuará como vínculo
con este organismo estatal. Sigue aterrizando más aquí esa función de la materialización de los derechos humanos en pro de los vecinos de un municipio, puesto que en el caso de Durango ya la función va a recaer en el representante legal del ayuntamiento. En el estado de Guerrero, ¿qué pasa? En la ley orgánica del municipio libre de Guerrero se establece una dirección municipal de la mujer como un órgano encargado de promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación y programación, en la normatividad y en la cultura institucional de la administración pública municipal, así como de coordinar la estrategia y las acciones de prevención, atención, sanción y erradicar la violencia contra la mujer. Vean cómo en el caso de Chihuahua, por ejemplo, la expresión fue más extensa y aquí en el caso de Guerrero ya se habla específicamente de una dirección municipal de la mujer para atender estos casos muy específicos de violación a los derechos humanos de las mujeres. Para el caso de Chiapas, estamos bien, solo que en la práctica, pues parece que a veces hay mucho que desear. Ya tengo ahí el aviso. En el caso de Chiapas, en la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración pública municipal, se prevé a un defensor municipal de los derechos humanos. Ya es una institución muy específica. También habría que considerar que, además de establecer esta institución ya para todos los municipios del estado de Chiapas, de una defensoría municipal de los derechos humanos, se establece también algo muy importante. Se establece la necesidad también de establecer un fondo que permita la reparación del daño a las víctimas de violación a los derechos humanos que se deriven de las resoluciones vinculatorias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e instrumentos internacionales vinculantes. Me parece que es una institución bastante novedosa que prevé la Ley de Desarrollo Constitucional en lo que hace ese fondo para establecer las reparaciones al daño cuando la sentencia provenga de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y me parece que es la única legislación en toda la República que lo prevé. Para el caso de Zacatecas, en la ley orgánica del municipio de Zacatecas, se prevé que exista una coordinación de derechos humanos cuyas atribuciones son las de recibir quejas de la población y remitirlas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de su visitaduría. Pero les insisto, ya aquí tenemos ya específicamente una coordinación en materia de derechos humanos. Para el caso del Estado de México, se prevé una Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, prevista en la ley Orgánica Municipal del Estado de México, que también tiene como finalidad recibir quejas, remitirlas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero refiere que esta Defensoría Municipal tiene fe pública. Vean, la palabra fe pública es digamos que es la primera normatividad de la que he mencionado, que menciona que esta coordinación goce de fe pública. Y también es muy importante que refiere que para el caso del Estado de México, la naturaleza jurídica de esta coordinación es la de ser un órgano autónomo del ayuntamiento. Sigo aterrizando, ya me voy a empezar a ir despidiendo por cuestiones de tiempo. Y vean, para el caso de Baja California Sur, se prevé una coordinación municipal de derechos humanos y que esta coordinación va a recibir quejas de la población igual y remitirlas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por concepto de su visitaduría. Finalmente, en el caso del estado de Nayarit, la ley municipal para el estado de Nayarit reconoce como órganos auxiliares del municipio a la Comisión Municipal de los Derechos Humanos, así se llama el ente. Y vean, refiere que es un organismo descentralizado de los ayuntamientos con personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, que tiene, por supuesto, defender los derechos humanos en el ámbito municipal. Incluso tiene la posibilidad de tener un órgano interno de control y tiene prácticamente toda una estructura similar a la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y vean, en el caso del estado de Nayarit, que prevé esta Comisión Municipal de los Derechos Humanos como organismo descentralizado de los ayuntamientos con personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, también se prevé la facultad que tienen para emitir recomendaciones públicas. Vean, por cuestiones de tiempo, aterrizo yo con compartirles, digamos que la naturaleza jurídica que prevé la normatividad municipal del estado de Nayarit es prácticamente similar a la de
Comisión Estatal de Derechos Humanos de todas las entidades de la República, como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero vean, hay una pequeña, hay un, digamos, hay algo que quiero comentarles. Lo cierto es que aunque se prevea a nivel municipal este organismo público descentralizado con patrimonio propio, con personalidad jurídica, que pueda tener un órgano interno, que pueda emitir recomendaciones públicas, lo cierto es que este órgano pues resulta inconstitucional. Para muestra, tengo aquí en las manos, ya voy terminando, una jurisprudencia que deriva de una controversia constitucional en la cual en el estado de Oaxaca se generó un instituto, un organismo que se llamó, o que se llama, perdón, que se llama Comisión Municipal de los Derechos Humanos de Oaxapan de León, Oaxaca. El reglamento que lo crea expedido por el ayuntamiento transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal. ¿Sobre qué versa esto? Sobre que si bien es cierto, en esta nueva cultura de tutela y protección de los derechos humanos, hay que perfeccionar estos organismos a nivel municipal, lo cierto es que los municipios no tienen la competencia para emitir o para crear organismos con esa naturaleza jurídica, puesto que de acuerdo al marco constitucional establecido en el artículo 102, apartado B, y en el artículo 115 constitucional, no se tiene esa potestad. Es decir, las bondades de este tipo de organismos son importantes, pero ello no significa que un reglamento municipal vaya a estar por encima de la Constitución Federal, 102 apartado B y 115 constitucional. Y ahora sí, la promesa, 2 minutos y termino, creo que por ahí ando en tiempo. Lo que su servidor propone en este sentido es una reforma al artículo 102 apartado B de la Constitución Política Mexicana, y nada más voy a leer la propuesta de reforma, sin leer el antes, por cuestiones de tiempo, y en el caso del 102, propongo que deba de redactarse en este 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana, lo siguiente: que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano para conocer de violación a derechos humanos que se generen en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, debiendo institucionalizar organismos protectores de los derechos humanos con competencia exclusiva para cada uno de los 3 órdenes de gobierno existentes en el Estado mexicano. La segunda propuesta también se relaciona con un párrafo del artículo 102, apartado B, refiere que las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos estatales y municipales, hago el énfasis, de protección a los derechos humanos. Y finalmente, en lo que hace el artículo 115 constitucional, también hago una propuesta de reforma que refiere que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Y aquí hago el agregado que es mi propuesta, y que además aseguren la protección y tutela de los derechos humanos y sus garantías que ampara el orden jurídico mexicano cuando la violación a derechos humanos la generen las autoridades municipales. Esto es en lo que hace al 115 constitucional. Y también hago una propuesta de reforma al 115, fracción segunda, párrafo tercero, inciso A, en la que refiere que el objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer, me refiero yo al 115 constitucional, las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, comprendiendo, es la propuesta, esta parte es la propuesta, comprendiendo el relacionado con la tutela y protección de los derechos humanos en el ámbito municipal. Ya ven que en el 115 se establece la obligación que tienen los municipios para regular el ámbito de la administración pública municipal, pero en este sentido habría que incluir aquí el tema de los procedimientos que se llevan a cabo en materia de tutela y protección de los derechos humanos. Por supuesto, como les he comentado, siempre y cuando se reforme el artículo 102, apartado B, en concordancia con el 115 constitucional.
Como reflexión final, me parece que es importante comentarles, les vuelvo a repetir, laboré 20 años para la Administración Pública Municipal. Me parece que me queda claro que existen sendas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas municipales hacia las personas, y que la lejanía y que el desconocimiento de los derechos humanos de los vecinos de un municipio me parece que los aleja y prácticamente hace nulo la protección de los derechos humanos en contra de las autoridades municipales. Recordemos que las autoridades, las comisiones estatales de los derechos humanos tienen visitadurías, y las visitadurías están regionalizadas, al igual como pasa con las cabeceras de distrito, de tal manera que existen municipios, muchísimos, y si hablamos del estado de Chiapas más, en los que ni tan siquiera saben las personas que existen la posibilidad de interponer una queja ante una visitaduría, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y que la lejanía y que el desconocimiento de sus derechos, entonces, auspicia de sobremanera la violación a los derechos humanos de parte de la Administración Pública Municipal. Si lugares como San Cristóbal, Tapachula, Ocosingo, Comitán, vemos violaciones de derechos humanos, ¿qué podemos esperar de Salta de Agua, Yajalón, Petalcingo, Tila, lugares que están alejados? Entonces, la propuesta que les comparto es que existan estos organismos descentralizados a nivel municipal que acerque esta nueva cultura en materia de derechos humanos hacia las personas y habitantes de los municipios, no solo de Chiapas, sino de México. Es cuanto. Y agradezco el tiempo que se hayan dispuesto para escuchar. Al contrario, doctor Muñoz, le agradecemos a usted. Tenemos un poquito de tiempo porque nuestros participantes se están viendo un poco tímidos y no nos hacen llegar sus preguntas. Sin embargo, yo tengo varias cosas en las que me gustaría preguntarle para que ahondara en esta situación. Sin duda ha puesto ejemplos muy puntuales y cotidianos que nos muestran cómo se violentan los derechos humanos a nivel local. Y yo quiero traer a colación, traer a la mesa este asunto que vemos por todas las partes del estado de Chiapas, que es el bloqueo de carreteras, ¿no? Tenemos, por un lado, a las personas que ejercen su derecho a manifestarse, como usted lo mencionó en la primera parte de su participación, pero también las personas que bloquean las carreteras en diversos municipios y entidades de Chiapas, también violentan los derechos humanos de las personas que transitamos. No tenemos un tránsito libre. Incluso en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez esto es un asunto muy relevante. Mi pregunta es, ¿qué estrategias podríamos o podría usted sugerir como experto en el tema de ombudsman municipal para que tanto unos como otros fueran conscientes de que se están violentando derechos, pero además, ¿qué estrategias a nivel de las instituciones, a nivel de las leyes, de los funcionarios, propone para que haya más conocimiento de estas violaciones y además que se generen estrategias? Que creo que es un problema bastante complejo. Tiene usted la palabra. Ok, okay, muchas gracias por el planteamiento. Mire, me parece que incluso he reflexionado al respecto. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que como yo les compartía, pone sobre la mesa una serie de obligaciones y deberes a nivel constitucional para todas las autoridades. Dentro de ellas encontramos precisamente la de promover los derechos humanos, promover, respetar, proteger y garantizarlos, ¿no? Me parece que el tema que usted plantea del hecho de que se tapen las carreteras, de que se tomen las casetas, tiene un trasfondo más allá. Si bien es cierto, o sea, más allá de lo que se percibe. Si bien es cierto, sí hay violación a los derechos humanos de terceros cuando se toma una caseta, cuando se tapa una carretera, habría que considerar que quienes realizan ese tipo de conductas, que por supuesto no las comparto, todo ello obedece a que me parece que es el único medio que tienen muchas veces, no en todos los casos, lo aclaro, no en todos los casos, es
son uno de los mecanismos que ellos tienen para hacerse visibles ante las autoridades del Estado. Me refiero a la federación y me refiero a las entidades federativas y por supuesto que también a los municipios. ¿Para qué? Para atender esos problemas de origen que ocasionan ese tipo de conducta. Vean, en el caso del maestro, de los maestros, al menos para el caso del Estado de Chiapas, me consta, tengo conocimiento de que existe un sinnúmero de maestros que han cubierto interinatos, a los cuales se le deben cantidades de 200, 300 o hasta medio millón de pesos por haber prestado sus servicios, a los cuales no, hasta el día de hoy no se les liquida el producto de su trabajo. Bueno, ocurren a este tipo de mecanismos, que por cierto también luego se politizan pues para hacerse ver. Y así podemos ver para el caso del Estado de Chiapas, problemas como de Aldama, de Chenaló, problemas de desplazados, problemas de falta de seguridad, etcétera. Me parece que ahí realmente quien les queda de ver prácticamente a toda la sociedad es la propia federación, los estados e incluso los municipios, quienes en esa omisión de atender mediante políticas públicas los problemas graves en materia de derechos humanos, orillan a las personas a cometer este tipo de irregularidades, este tipo de conductas. Es lo que podría mencionar. Gracias, doctor. Por aquí tenemos algunas preguntas. Hay una que me parece muy interesante. Diego Enrique Mendoza le pregunta cuál es el alcance de las defensorías municipales de derechos humanos en Chiapas, específicamente en materia de defensa de los derechos humanos. ¿Es únicamente de colaboración o con la Comisión Estatal o tiene facultades más extensas? No, únicamente para el caso del Estado de Chiapas, la Defensoría Municipal promueve el respeto de los derechos humanos en este ámbito y prácticamente funge como una especie de enlace entre el municipio de San Cristóbal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? De ahí que en la propuesta que realizo se debería de dotar a estos organismos debería de crearse organismos a nivel municipal con la misma naturaleza jurídica de las estatales y de las nacionales que le permitan prácticamente atender de primera mano y atender de manera puntual todas esas violaciones a derechos humanos que se generan a nivel municipal. Por supuesto que tienen que ser autónomos, tienen que ser independientes de los municipios, pero en el caso concreto, únicamente, en todo el Estado mexicano, independientemente de que nosotros en ese recorrido vimos que existen estados o entidades de la República donde el organismo o el ente tiene mayor o menor facultades, lo cierto es que todas están supeditadas o tienen que actuar en colaboración con las comisiones estatales de los derechos humanos, salvo el caso de Nayarit, cuya naturaleza jurídica es la que más se acerca a un organismo especializado en materia de derechos humanos a nivel municipal, semejante a la estatal y a la nacional. Lo cierto es que su actuación, finalmente, desde el punto de vista del sistema jurídico mexicano, resulta inconstitucional. Ya les mencionaba yo la jurisprudencia, donde se refiere claramente que en tanto no se reforme el 102 y el 115, pues prácticamente esos organismos, por más protectores que pudieran parecer, resultan en ser entes pues que están en contra del ordenamiento constitucional. Gracias, doctor. ¿Y el de Chiapas, cómo está en ese sentido? Es el que mencionábamos. En el caso de Chiapas, prácticamente funge como una oficina, una defensoría especializada en atender violaciones de los derechos humanos en el ámbito municipal, pero el nombramiento, es más, el titular de la defensoría prácticamente pertenece a la administración pública centralizada. Y vean ahí, ahí aprovecho para comentar un tema. ¿Cuál sería el inconveniente de que, como en el caso de Chiapas y muchas entidades de la República, de que quien ocupe una defensoría o una coordinación, o como se llame la oficina, que de quien lo ocupe sea nombrado directamente por el presidente municipal? Es que no haya independencia. Es decir, si yo, Eliseo Muñoz Mena, voy y presento una queja en contra de un actuar indebido de un policía, de un director de servicios públicos, de una instancia de desarrollo urbano,
por supuesto que ese servidor público que fue nombrado directamente por el presidente municipal o por todo el ayuntamiento, no va a tener la independencia y la autonomía para tutelar los derechos humanos del peticionario, puesto que depende, es decir, se ve ahí, hay un dilema ahí entre tutelar los derechos humanos del peticionario y de, pues, no atacar o contravenir los intereses, pues, del patrón, ¿no? Por decirlo así de manera muy burda. Pero en el caso de Chiapas es un buen intento, hay muy buenas cosas, pero me parece que se podría ir más allá. Ok. Mire, la última pregunta que voy a leer porque se nos está terminando el tiempo es de Fanny. Le pregunta si la figura de ombudsperson municipal, ombudsperson, perdón, se puede fortalecer solo mediante las reformas de los artículos que mencionó. Sí, de antemano, para que el ombudsperson municipal tenga todo el peso jurídico que se requiere, no es sino mediante la reforma al artículo 102, apartado B, y al propio 115 constitucional, al menos desde de mi perspectiva. Uno. Dos, el que en la práctica funcionen u operen o hagan debidamente su trabajo, me parece que es algo que nosotros, en el caso de México, le podemos cuestionar a los poderes judiciales, a las agencias del Ministerio Público. Es decir, el que finalmente una institución lleve a la práctica lo que la Constitución y la legislación señale, me parece que este es un tema ya un poco por aparte, pero me parece que partiríamos de que se le dé vida a esta institución jurídica, sobre todo por lo que yo mencionaba. No existe esa cultura a nivel municipal. Existen muchísimas, pero muchísimas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades administrativas que no tienen prácticamente un límite, ¿no? Okay. Gracias, doctor. Hay muchas preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podemos atender todas, pero la última que me parece interesante se la voy a compartir en este momento. Hansel Fuentes le pregunta qué medidas se podrían adoptar para evitar politizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales, a pesar de los principios y el marco jurídico bajo los cuales ha sido creada esta figura. Sigue habiendo una clara intervención de los actores políticos en las decisiones de la comisión. Pues prácticamente me parece que uno de los mecanismos más importantes para aterrizar este divorcio que debería existir entre el Ejecutivo y los organismos no jurisdiccionales es el mecanismo de elección. O sea, a la medida que haya un mecanismo de elección transparente, democrático, que impida o que, sí, que impida ese vínculo que se genera en el nombramiento, las cosas podrían cambiar, pero me parece que eso sucede a nivel de fiscalías, a nivel de procuradurías. Finalmente, tenemos en México un presidencialismo, ¿no? Un presidencialismo que se repite, que se replica a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Quien designa, finalmente tiene el mando. Y si tiene el mando, aunque la ley ordene o mandate alguna facultad o atribución para que lo ejerce, pues el que alguien manda y alguien obedece. Y nada más quiero comentar algo, al final me refieren que dónde puede conseguirse el artículo. Si ustedes le ponen en Google Ombudsperson Municipal, una necesidad en el Estado mexicano, y mi nombre, ahí les va a aparecer el link y ahí pueden descargar el artículo. Está publicado en una revista que se llama Primera Instancia, que es director el doctor Alfonso Martínez Lascano. Entonces, solo con que pongan el título, pueden descargar el artículo. Okay. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Siguen llegando las preguntas. Estamos un poco ya en el tiempo. Vemos que también usted ya está un poco ocupado. No, estamos. Si gustan, la última pregunta. Fíjense que en el caso del Estado, que tiene que ver con el mecanismo para promover al titular, en el caso del Estado de México, igual si pueden bajar el artículo, creo que sería muy importante, porque sí lo pongo ahí, ya no lo dije por cuestiones de tiempo. En el caso del Estado de México, sí hay todo un mecanismo desde la convocatoria. Me parece que una cuestión muy importante para tener un defensor público, perdón, un defensor de derechos humanos a nivel municipal que realice su trabajo es involucrar a la sociedad civil. Es decir, que se involucren todos los sectores
sociales relacionados con la tutela y protección de los derechos humanos para su nombramiento y para su designación, que esté sujeto a órganos de control, que esté sujeto a que su trabajo pueda ser incluso cuestionable, pues, cuestionado. Sí, por mencionar eso. Sí, sí. De hecho, hay otra pregunta de Enio Cruz. Le pregunta qué mecanismo propone para nombrar a un titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. Es el que comentaba ahorita, de involucrar a la sociedad civil, que en la convocatoria se involucren todos los sectores relacionados con la protección y tutela de los derechos humanos, de tal manera que las propuestas provengan de la sociedad civil para efecto de que, de cierta manera, es decir, que el que ocupe el cargo no sea alguien que se dedique a la política, pues, alguien que haya estado en campaña, sino alguien que realmente tenga la calidad moral y el conocimiento y la imparcialidad en el desarrollo de sus funciones para tutelar debidamente derechos humanos. Ok. Pues muchas gracias, doctor Eliseo. Ha sido una charla muy interesante. Ha puesto usted sobre la mesa varios temas que son de interés para las personas que trabajamos políticas públicas a nivel municipal desde una perspectiva distinta, desde el derecho, con un amplio conocimiento y con un amplio manejo del tema. No tengo más que agradecerle a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del CEDES, por tan valiosa presentación. También quiero agradecerles a todas las personas, a todas y todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Podrán darle seguimiento o volver a escuchar en la página del CEDES la magnífica presentación del doctor Eliseo Muñoz. Y bueno, no me resta nada más que leer la constancia a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Se otorga la presente constancia a Eliseo Muñoz Mena por su participación como ponente en la conferencia magistral Ombudsperson Municipal, una necesidad en el Estado mexicano, impartida el 13 de noviembre de 2020 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, doctora Andrea Mena, coordinadora general del CEDES. Le agradecemos mucho su valiosa participación, le damos un aplauso, le mandamos un abrazo. Aprovecho que tengo el uso de la voz 5 minutitos para felicitar por su cumpleaños, por su aniversario, a nuestro coordinador de investigación y posgrado. Todos los parabienes, maestro Dorian, que se pase un día excepcional. Y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Eliseo. Un gusto compartir el espacio. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por escucharme. Adiós.